Buenas noches, mi nombre es Hortensia Telésforo Jiménez, soy originaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco. Bueno, primero es importante comentar que hay una serie de irregularidades en San Gregorio de muchos órdenes, todos relacionados con la gestión de la alcaldía y del gobierno de la Ciudad de México. Pero una de las áreas que está involucrada son las obras hidráulicas, y dentro de esas obras hidráulicas hay obras hidráulicas de saneamiento en la parte del colector Actopan y otra de saneamiento de Caltongo. En donde nos encontramos vinculados a esta represión es por las obras de Caltongo. Ya las vecinas habían detenido una obra que no tuvo consulta y ellas deciden parar la obra y cierran una parte de Nuevo León y la calle Zaragoza. Sin embargo, van creciendo pues como la negativa de las autoridades a parar la obra. Por lo tanto, piden apoyo a toda la población del pueblo, y ya hace 8 días se hizo un plantón que duró solamente unas horas, porque también ya habían mandado un grupo de granaderos un jueves, no recuerdo el día, y a eso de las 9:30 o 10 de la noche llegan los granaderos. Como éramos puras mujeres en su mayoría y éramos poca gente, se decide levantar el plantón, pero también porque hay una promesa de una mesa de diálogo para el otro día a las 2 de la tarde. Sin embargo, el día siguiente, el día viernes, las vecinas se despiertan con el sonido de las máquinas, porque las máquinas siguen trabajando, y es lo que pone en alerta a todos, porque es una burla. Le dicen al concertador que, bueno, si ya se tenía una mesa de diálogo, pues que se suspenda la obra hasta la mesa de diálogo, y ellos dicen que no hay ningún acuerdo, y eso es lo que empieza a generar y a tensar el momento. Continúan la obra, hacen digamos que unas trampas, ¿no? La primera que hacen es llaman a una asamblea y quieren consultar la obra con gente de Santa Cruz y gente de San Gregorio, y que si la gente dice sí a la obra pasa. Sin embargo, esa reunión tiene un conflicto de intereses que no lo sabíamos hasta después, y es que esa obra de saneamiento está sobre todo ligada a un asentamiento que se hizo después del sismo del 85 en un paraje que es pues básicamente ecológico, y se hace una serie de departamentos. Ahí, pero a los que nunca se les pone drenaje. Entonces ahora quieren sanear ese canal, y resulta que quien llama a la asamblea para ver si se hace o no se hace la obra son personas que están en la alcaldía, que son funcionarios de la alcaldía en participación ciudadana, y ellas llaman operadores políticos para que lleguen más gente y esa obra pase, a lo que se niega la población de San Gregorio, que ya tenía muy claro pues que no quiere esa obra, que no fue pedida y no fue consultada. Posterior a eso siguen las obras, y cómo nos reorganizamos, las vecinas se vuelven a organizar, nos vuelven a llamar porque nos avisan que hay una situación aún más delicada o más sospechosa, y es que los tubos de drenaje no son los que regularmente se utilizan, sino son es un tubo de agua, de los que tienen líneas azules, pero que de manera pues no común, el mismo SACMEX manda a pintar las líneas azules, la manda a tapar y las pintan de negro,
Y entonces eso dice, bueno, si es tubo de agua, ¿por qué le pintan? Ellos dicen que porque esa es la que se va a necesitar para el drenaje. Cabe mencionar que sea agua de drenaje o que sea agua potable, no queremos más tuberías en San Gregorio. En el drenaje, porque nuestro drenaje está colapsado, porque ya tenemos un problema de salud pública, el agua sale en muchas áreas y sobre todo, por ejemplo, las más peligrosas sale en la primaria, sale en el mercado. Entonces, zonas donde regularmente asistimos con mucha frecuencia y ya hay casos de hepatitis, hay casos gastrointestinales, y si es agua potable, pues mucho menos. Luego, ¿qué es lo que denota esta situación? Es que una vez que seguían con las obras, ellos se amparan, digamos, que Santa Cruz sí dio permiso y siguen pasando la obra. Y lo que nosotros decimos como pueblo es que a San Gregorio no va a entrar esa tubería. Y el día de ayer, de antier, el jueves, es que ya no tengo muy precisos los días, el día jueves, entra una máquina a querer abrir un área donde los vecinos saben que esas áreas son de válvulas, son las válvulas del agua potable. Entonces viene una suspicacia de por qué tenía que estar SACMEX abriendo áreas de agua potable. Los vecinos los paran, nos vuelven a convocar a todo el pueblo y es así como se da inicio a es ahí donde empieza el plantón con la intención de que se cancele esa obra y se arma nuevamente el plantón en la zona donde está muy cerca de las válvulas de la tubería, que es justo a la salida de la calle Nuevo León. Y la intención siempre fue guardar ese espacio, no afectar tanto la vialidad, sino defender el espacio donde pasa la tubería. Se junta la gente de San Gregorio, aguantamos un día bien el plantón, al siguiente día estamos esperando los cambios de la gente que se va a adherir, y en la mañana, toda la noche llegaron granaderos, pero que no hicieron ningún movimiento, y hubo policía, ¿qué se dice?, de la alcaldía. Era una cuestión de intimidación, pero hasta ahí había quedado. Al siguiente día estábamos pues alrededor de 12 mujeres, en general de todas las gentes éramos como 40, entre hombres y mujeres, pero de las mujeres que estábamos éramos como 12, cuando vemos que se despliega los convoyos, ¿cómo se dice?, las brigadas de granaderos, y nos mandan a las granaderas, y del otro lado, por la calle Tenochtitlan, están ya aparcadas más de 30 camionetas de granaderos, bajan todos, están en fila y empiezan a avanzar hacia nosotros. Nosotros aún intentamos hacer una marcha circular donde estábamos, un poco en el sentido de que vieran pues que estábamos en una manifestación pacífica, y todas las mujeres que estábamos ahí pues gritábamos que no estábamos haciendo nada malo, que estábamos en defensa del agua. Ellos estaban en nuestro territorio, estábamos en nuestro pueblo, y sin embargo se fueron acercando, y de pronto empezaron pues acercarse ya a una velocidad más rápida, más, ¿cómo se dice esto? Como pues más decidida hacia nosotros. Nosotros algunos decíamos a las manos arriba, que vean que, porque sabíamos que había protocolos, o así lo entendimos, de no tocar a la gente de la tercera edad, a los niños y demás, pero eso no sirvió porque arrastraron a una de las compañeras, de las vecinas, lastimaron. Tenemos una vecina con discapacidad a la cual no les importó jalonearla, y así jalonearon a varias de las vecinas, y después vino una acción que la verdad hasta ahora yo no logro entender cómo es que, o para qué, o por qué, todo
todo el convoy, toda la brigada de granaderos varones se subieron en estas escalinatas y tomaron toda la parte del acueducto y subieron toda la parte del acueducto. Quisieron detener a un señor de la tercera edad que pasaba y empezaron a golpear, se metieron a una casa, rompieron las parabrisas de un auto y fue una situación pues muy tensa, y en ese momento a nosotros nos encapsularon y nos quedamos enfrente del Deportivo. Obviamente les decíamos que pues, qué pasaba, porque es que se usaba esa violencia hacia una manifestación pacífica. Obviamente ya saben que ellos vienen con unas órdenes, pero también decíamos que aun cuando tienen una orden debes tener la capacidad de discernir en qué momento se necesita esa fuerza. Esa fuerza represora no la necesitábamos nosotros, no estábamos haciendo nada, no podíamos enfrentarnos con ella porque los otros medios han dicho que hubo un enfrentamiento. Ningún enfrentamiento hubo una represión hacia el pueblo de San Gregorio, y veíamos desde donde estábamos toda la parte de arriba cómo corrían todos los granaderos hacia la gente que estaba pasando. Vimos que jalaron a un muchacho, daba la impresión que el chavo iba a correr como deportistamente y lo jalaron, corrían de un lado para otro, hicieron otra valla más abajo, o sea, fue momentos de tensión, se oían gritos, y pues nosotros alegando aquí, pedimos que revisaran a las vecinas pues la verdad con paramédicos, pero era un poco pues para tener, no sé, un respaldo de lo que estaba pasando. Finalmente salimos del encapsulamiento y nos acercamos a otros vecinos que, como supieron de lo que estaba pasando, empezaron a cerrar otras partes del pueblo y estábamos en esas, alejándonos de esta área. La verdad nosotros no supimos hasta horas después que los granaderos seguían avanzando y dañando a los vecinos, hasta que los vecinos se hartaron y sacaron piedras, se defendieron como pudieron, hasta que fueron corriendo a los granaderos de nuestro territorio, de San Gregorio, ¿no? Entonces hasta ahí salieron alrededor de 15 o 17 vecinos desde diferente nivel de daño. Hubo entre 15 y 17, a un compañero le abrieron la cabeza, hay compañeros que no han querido que se mencione tanto esto, y cómo nos volvimos a reorganizar, nos volvimos a ver los que estábamos afuera. Hubo una defensa de las señoras que venden en las carretillas, que son las que dieron la primera lucha después de saber que estábamos encapsuladas. ¿Qué más pasó? Bueno, pues nos volvimos a reunir para saber cómo estábamos. Cada uno estábamos preocupados por quienes estábamos participando, y cuando ya llegamos sabíamos que se habían corrido a los granaderos, así es que en ese momento se tomó la decisión por los vecinos de no solamente tomar el pedacito que estábamos, sino ya en otros términos, como los ven ahorita, ya tomar todas las vialidades para que entendieran que una era una situación pacífica, pero ahora era una herramienta como pueblo originario de rebelarnos y de hacer una protesta ante la agresión que sufrimos. Miren, hay afectaciones, tenemos ya muchas afectaciones en términos del agua. Lo sabemos y quedó constatado con el sismo de 2017, donde los ingenieros brigadistas llegan a la resolución, ingenieros brigadistas independientes, de que muchos de los daños de las casas tienen que ver con la sobreexplotación de nuestros pozos, por la desecación de todas las capas del suelo, y vemos que después del sismo
han continuado en nuestras casas hundimientos y digamos que malformaciones de nuestras construcciones, y eso tiene que ver pues con la cuestión del agua. Una situación que tenemos desde hace mucho es la distribución del agua. Teniendo pozos de agua, no todos en San Gregorio tenemos agua, porque no está habilitada tuberías para todas las casas de San Gregorio, porque ahí ya hay otro tipo de asentamientos, pero estos no serían como asentamientos irregulares, sino más bien son como desdoblamientos de la propia población de San Gregorio. Sin embargo, no hay distribución de líquido y hay muchos de los vecinos que son tandeados por pipas. Entonces, también sabemos que la cantidad de agua que se saca tienen que volverse a estar extrayendo a más profundidad, y eso lo sabemos porque hay trabajos de SACMEX que de pronto nos dejan o nos habían dejado unos días sin agua, nos decían que estaban limpiando el pozo, pero en realidad hacen perforaciones más profundas, y eso nos da muestra clara que ya que se siguen acabando las capas de agua pues que tenemos, ¿no? Con respecto al ordenamiento territorial, como muchos temas que hay, a veces no estamos atentos a todos. Yo quiero mencionar que hemos asumido algunos compañeros un nuevo tipo de acoso desde la gestión gubernamental. Creemos que tantas obras no es que haya progreso, no es que haya una atención, sino hay una falta de planeación o una estrategia pensada de bombardeo de obras para que no estés atenta a otros procesos. Entonces, en San Gregorio ahorita hay obras de bacheo, obras de iluminación, obras hidráulicas, obras de reparación de líneas. Todo esto al mismo tiempo solo te hace pensar que no vas a estar atento a todo. Y en ese sentido, muchos no estábamos muy atentos al ordenamiento territorial. Fue algo que nos han compartido otros vecinos de otros pueblos y han hecho talleres que han venido otros compañeros lo han replicado aquí, y los últimos talleres se han hecho la semana pasada. Logramos entender que este ordenamiento cómo nos afecta. Bueno, este ordenamiento nos afecta directamente a que los recursos naturales siguen estando en el mismo lugar. Quiere decir que están en nuestro pueblo, pero que van a ser más utilizados por otras capas poblacionales que no habían antes. De otra manera, se ocupa también suelo de conservación, que según los documentos, la síntesis son más de 30,000 hectáreas de suelo de conservación, el cual nuestro pueblo tiene una cantidad grande de suelo de conservación. El cambio de usos de suelo, pues obviamente que te da la posibilidad de que ese terreno que era más allegado a una cuestión habitacional, digamos que natural, se va a llenar de más cemento, se va a llenar y nos vamos perdiendo más tierra de conservación aquí en San Gregorio, ¿no? Así es que en la asamblea del día jueves, llegamos al acuerdo en la asamblea que íbamos a rechazar la consulta del Instituto de Planeación. Y nos han explicado y hemos visto muy claro en un mapa cómo la parte norte de la Ciudad de México está completamente habitada, no hay suelo de conservación, solamente está la Sierra de Guadalupe, y todo lo que hay de suelo de conservación pues está al sur, está Contreras con agua, ¿no? Está Milpalta con agua, está Xochimilco con agua y demás, pero se va a ir haciendo cada vez menos la franja, más delgada la franja donde podemos extraer agua. No me acuerdo qué otra pregunta iba. Bueno, ya para pasar una penúltima pregunta, el tema ahorita con entiendo
Y no solo eso, ustedes se reunieron, me imagino, con personas del gobierno. ¿Qué fue lo que les dijeron? Digamos, ¿cómo para ellos chocan las demandas que ustedes tienen? Miren, si nos puede contar un claro, poco de eso. te comentaba al principio que tenemos una serie de anomalías hacia San Gregorio. Hasta el día de ayer considerábamos una mala onda para San Gregorio, ¿no? Una cuestión muy particular para el pueblo, entre el acoso de las obras, entre la situación jurídica de algunos, la situación violatoria de nuestros derechos de pueblos originarios, como la cuestión de no a la libre determinación de nuestras autoridades tradicionales, que es el caso del Panteón. Una situación, una demanda penal para nuestra compañera, la falta del presupuesto participativo, que a partir de haberlo ganado legalmente en todas las instancias, no se ha hecho efectivo en nuestro pueblo. Lo comento porque son una serie de problemáticas. Ahora que vemos todo lo que está pasando, San Gregorio es un punto esencial en la resistencia de lo que se tiene como recurso natural, que al ir empujando a San Gregorio a perder, al no ejecutar o al no hacer válidos los derechos del pueblo originario, pues va permitiendo el avance de las políticas del gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces ya teníamos problemas antes, porque la alcaldía, particularmente, nosotros tenemos un comité pro panteón que fue electo. Después descubrimos que habían operadoras políticas en ese comité, se les da de baja y empieza una lucha porque ellas insisten en regresar. Al no poder regresar, ellos junto con la alcaldía y el Instituto Electoral se prestan a formar otro comité espurio y con ellos quieren tomar el panteón, a lo que San Gregorio hace una defensa, y entonces es una de las problemáticas que hoy expusimos también. ¿Qué nos dijeron hoy? Bueno, que alguna compañera le hicieron las llamadas el día de ayer para hacer un primer contacto, y el día de hoy se concretó una reunión con gente del gobierno central, Martín Batres particularmente, Columba, gente de SACMEX, a la cual asistimos. Entiendo, se hizo en el Ejido, sí se hizo en nuestro territorio. Esto ya es como otro tema porque creemos que pudo haber sido en otro lugar, pero yo creo que las posiciones las teníamos claras desde la primera asamblea, porque sacamos los puntos más importantes a resolver, que era la cuestión del panteón, que era cuestión del agua, y curiosamente avanzamos en los puntos que ya teníamos problemáticas, pero en la cuestión del agua ellos nos dicen que para poder cancelar la tubería y cancelar esa obra tenemos que hacer una consulta. Una consulta donde incluso digamos que no y ellos puedan hacer administrativamente la cancelación de este proyecto, y además solicitan que pensemos en el bien de todos y levantemos el plantón. Entonces eso es lo que trajimos hace rato a la asamblea, y el día de mañana volveremos a tener otra asamblea ya resolutiva de lo que vamos a hacer. Hoy se perfilaron algunas acciones, pero será hasta mañana que resolvamos muchos de los puntos. Bueno, ha sido gratamente sorprendente nuevamente la solidaridad que han tenido otras luchas, otros grupos. Tan solo mencionar a San Pedro, que cierra sí por el ordenamiento territorial, pero también en apoyo a San Gregorio, lo cual se nos hace un acto sumamente relevante, que tú luches por otro pueblo que ya antes no tenía. ¿Qué es lo que creo que está pasando? Que se está regenerando el tejido comunitario entre diferentes poblaciones, que lo teníamos antes. Y si bien dices, hay mucho choro mareador en términos de a favor de los pueblos originarios, el 59 es súper clarísimo,
pero cuando se trata de actuar en consecuencia, lo que tenemos, como dices, es no solamente una molestia, sino una represión, lo cual quiere decir que el ordenamiento territorial también puede ayudar a llevar a esa condición de perder tus derechos y volverte una colonia, porque ya la urbanización te va a quitar todas esas condicionantes de pueblo originario, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Se manifiestan muchas luchas hacia apoyo a San Gregorio, pero también vemos una determinante de los pueblos a reconocer sus derechos y a defender sus recursos naturales, ¿no? Entonces, nos parece que se está gestando otro tipo de organización. Esperamos que sea fructífera para poder, si ya no recuperar cosas, mantener, aprovechar y cuidar lo que aún tenemos, como en este caso como pueblo originario de San Gregorio Atlapulco. Las cosas, pero pues sí, vemos que ¿no? Exacto. Creo que políticamente deja claro una discrepancia y deja una incongruencia de un gobierno, y nos deja claro un mensaje: tú no te fijes en lo que dicen, fíjate en lo que hacen. Como pueblo originario, creo que nos está dejando una lección muy grande, y la cuestión electoral también es muy clara. No importa el color que sea, los partidos vienen por su pedacito nada más. Hay una tendencia que he estado observando últimamente en las reuniones que tenemos, y he visto que cada vez nos vamos alejando más. Yo no soy partidista, pero yo he visto cómo la gente partidista ha ido desprendiéndose ya de un color electoral. Ya muchos de aquí dicen: yo no volvería a repetir ese color. Y pues ya tendrán que repensar eso, pero también nos queda claro que lo que repiensen ellos es una cosa, pero el hecho de tomar nosotros una responsabilidad sobre nosotros mismos de manera comunitaria, eso es lo que se está generando como una posibilidad que renueva las esperanzas de tener todavía pueblos originarios para mucho tiempo más. Muchas gracias. Gracias. Yo soy Alberto Cabrera, soy originario del pueblo de San Pedro Atocpan, comunero de derecho. Nosotros vivimos en una tierra comunal, ¿no? O sea, aquí no hay títulos de propiedad y aquí nos regimos bajo ciertas reglas que se han delimitado por muchas generaciones. Una de ellas, pues no hay títulos de propiedad. Entonces, por ello también se maneja que hay un mercado interno y no pueden llegar empresas extranjeras o empresas de fuera a venir y comprar terrenos aquí y hacer sus tiendas. Se impulsa el comercio local y la economía local. Se impulsa la creación de empresarios locales y una economía interna fuerte, ¿no? Eso ha sido lo principal. Una de las cosas que notábamos con el cambio de uso de suelo era que le daba en la madre a gran parte de nuestra zona de conservación y a gran parte de nuestra zona agrícola, ¿no? Eso ha sido como los principales casos, ¿no? No podemos permitir que entren transnacionales y grandes empresas a este espacio, ¿no? De pasar a ser dueños de la tierra, porque somos propiedad comunal, pasaríamos a ser trabajadores y personas de servicio, ¿no? Para estas grandes empresas. Sí, hemos sabido que se han intentado acercar nuevas empresas y cosas por el estilo. Uno de los cambios por los que más luchamos es que Milpalta es uno de los pulmones principales de la Ciudad de México y es el principal captador de agua. Nuestros mantos acuíferos surten de millones de metros cúbicos al año a la Ciudad de México. Nosotros le damos de beber a toda esa gente y todo lo necesario para sus actividades. A cambio, pues pedimos que se nos respeten, ¿no? Nuestros derechos como pueblos originarios, como una comunidad comunera, agraria. Se pide que se respeten nuestros bosques, nuestra zona agraria y nuestra zona de conservación. Es lo que hizo. En el caso de las empresas, sí han querido venir desde los años 70 con la papelera en Peña Pobre, si no mal recuerdo, que querían convertir parte de nuestro bosque en zonas residenciales y otra en fábricas de papel.
Ha habido como intentos y acercamientos de parte de grandes empresas para poner aquí pues sus inmuebles y todo ese tipo de cosas. No lo hemos permitido. Lamentablemente en Tecomil se puso un extra, pero porque cambiaron el uso de suelo muy cabrón y los engañaron de varias maneras, ¿no? Que el pueblo se arrepiente de ello. Sí, bueno, primero que nada pues nos acercamos obviamente rechazando el plan de ordenamiento territorial de la Ciudad de México. No es nuevo, venimos trabajando desde hace varios meses. Se han hecho diferentes grupos, se han hecho diferentes marchas, se han hecho mesas de trabajo. Lamentablemente siempre nos dieron largas o siempre nos quisieron intimidar. Incluso alguna vez nos amenazaron que si en nuestros pueblos moría gente por este cambio de uso de suelo, porque la gente no estaba de acuerdo, pues caería sobre nosotros, ¿no? Ese ha sido como parte del problema. Nos manifestamos en diferentes ocasiones, siempre se nos ignoró. Organizamos una marcha que fue como destino el centro de la alcaldía de Milpalta, y exigimos a la alcaldesa que nos diera respuesta y que nos diera su compromiso para luchar a favor de nosotros, ¿no? A favor de las tierras comunales. Y que su gobierno ya está muy manchado por el crimen organizado y por todo lo que ha pasado, y todos los desmanes que han pasado en la alcaldía, que legitimara su gobierno con la lucha comunal, que tratara de limpiar los errores que han dejado su partido en nuestra comunidad, uniéndose al pueblo y luchando codo a codo. Ese fue el llamado. Lamentablemente el día de ayer no se nos recibió en la alcaldía, se nos dio largas y se tomó la determinación por parte del pueblo San Pedro Atocpan tomar la carretera federal México-Astepec, si no me recuerdo. En ese momento mantuvimos apenas ya casi llegamos a las 48 horas de estar retenido en esa carretera. Hemos tenido mucho apoyo por parte de la comunidad, hemos tenido mucho apoyo, muchos donativos, siempre muchos víveres, gracias a Dios. Y lo que pasó es que dijimos no se va a abrir el paso hasta que la autoridad venga y nos resuelva y que nos diga cuál va a ser el destino de nuestras exigencias, ¿no? Una de las autoridades que se solicitó fue a Judith Venegas Tapia, la alcaldesa de Milpa Alta, y se logró un diálogo. Lamentablemente pues hubo ahí como gente infiltrada que quiso romper eso, pero al final se logró un acuerdo firmado, que aquí lo traigo por cierto, porque aquí, y vienen las exigencias de los pueblos originarios de Milpalta. Son principales 4 puntos. Que el primero es la cancelación del programa de ordenamiento territorial de la Ciudad de México y Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México en Milpalta. Hacer coincidir y respetar el límite territorial y administrativo entre Milpalta y Xochimilco con límite de las tierras comunales de Milpalta, respetando las mojoneras, que son estos que delimitan el territorio comunal. Respetar las formas de organización agrarias de Milpalta a través de sus asambleas. Programa o proyecto que tenga relación con recursos naturales de nuestra alcaldía en Milpalta. Se informe y que estén de acuerdo los comuneros previamente antes de empezar la ejecución de dicho movimiento. Esas han sido nuestras principales cuatro exigencias que la doctora Judith se comprometió en llevar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que nos resuelva rápido y que se cancele el plan de ordenamiento territorial. Tenemos que defender nuestros bosques, tenemos que defender nuestra zona agrícola. Ya basta de que se nos estén pisoteando nuestros derechos como pueblos originarios. Esa ha sido nuestra lucha.